Hola, mi nombre es Miguel Rodríguez y voy a hablaros dentro del Día de los Datos Abiertos, que sabéis que se está retransmitiendo este año en streaming. Pues voy a hablar sobre análisis de datos abiertos con Radiant. Antes de empezar, agradecer a la Asociación Melissa y concretamente a Jorge Lama, que es el que se ha encargado de organizar toda la jornada, pues la labor que han hecho y el esfuerzo que conlleva montar todo esto, sobre todo teniéndonos a todos descentralizados. Bueno, como os decía, os voy a hablar de análisis de datos abiertos con Radiant, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a ver que podemos coger datos en abierto de un montón de sitios para realizar estudios. Yo me voy a centrar concretamente en los datos que está publicando el Ayuntamiento de Santiago de Compostela sobre, bueno, ciertos aspectos, ya veréis, que tienen que ver con la contaminación atmosférica y el tráfico en la ciudad. Y lo que vamos a hacer es utilizar un software que se llama Radiant para analizar esos datos. Este software en concreto tiene ciertas ventajas sobre otros y es lo que voy a pasar a explicar en primer lugar. ¿Por qué utilizar Radiant? ¿Cómo utilizar Radiant? Y luego ya vamos a analizar esos datos, ¿vale? Como veis ahí en la presentación, pongo que Radiant es un entorno gráfico de R. Para los que no lo sepáis, R es un software de análisis estadístico, es multiplataforma, lo podemos usar en Windows, en Linux, en Mac, ¿vale? En prácticamente cualquier sistema operativo. Yo esta charla la estoy dando con Linux, veréis a lo mejor que no arranco R igual que se haría desde un entorno Windows o un entorno Mac, pero bueno, al final es lo mismo. Llamamos al programa, nos arranca una ventana de comandos y sobre esa ventana de comandos podemos empezar a trabajar. Bien, como veis, es una ventana de comandos en la que yo puedo, pues a lo mejor definir una variable, ¿vale? Puedo decir que x vale 3 y decir que y vale 4 y decirle que me sume pues x más y, o que lo multiplique en este caso, ¿vale? X lo he puesto con mayúscula, ¿veis? X con mayúscula más y con minúscula y con mayúscula también, X más y el valor es 7. Veis que en este caso R es distingue entre mayúsculas y minúsculas, o sea, bueno, es un entorno que requiere ciertos conocimientos previos para poder trabajar con él. Es un entorno, como veis, tipo comando, pero que tiene una ventaja, y es que podéis montar encima de él varios entornos gráficos de usuario, ¿vale? Uno de ellos es Radiant. Para los que queráis trabajar con Radiant directamente desde R, simplemente deciros que podéis instalarlo, bueno, pues como hagáis la instalación en vuestro R, ¿vale? Yo puedo poner install package como un comando y decirle que instale Radiant y que las dependencias, ¿ves? Dependencias igual a true. Y con esta instrucción estaríamos instalando Radiant dentro de R y luego podríamos ejecutarlo. Una vez que lo tengamos instalado, yo ya lo tengo instalado, simplemente lo tenemos que cargar como library Radiant. Bien, está empezando a cargar el sistema y una vez que esté cargado, Radiant, no lo vamos a usar así, pero es para que sepáis cómo se trabaja desde R con Radiant. Y ahora simplemente tendría que invocar la función Radiant y lo que se monta ahora es, en un servidor, nos monta una ventana dentro de nuestro navegador y dentro de esa ventana monta un entorno gráfico en el que poder trabajar, ¿vale? Veis que acaba de cargar un entorno gráfico, estoy en el navegador, en este caso es Chromium, serviría cualquier navegador que tengáis por defecto y bueno, pues este es el entorno gráfico que tiene Radiant. Vamos a explicar un poco en qué consiste ese entorno gráfico y luego vamos a tratar datos abiertos desde este entorno. Radiant tiene un menú en la parte superior, veis que pone Data, Design, Basic, Model, Multivariante, bueno, tiene una serie de opciones de menú que luego pasaremos a ver, y
además viene con una cosa muy interesante, y es que ya viene con un conjunto de datos cargado. De hecho, viene con dos. Veis que aquí donde pone dataset, aquí vamos a ampliar un poco la imagen, a ver si así se ve mejor. Bien, aquí donde pone dataset, veis que tenemos el conjunto de datos cargado Diamonds, pero también tiene otro que se llama Titanic. El conjunto de datos Titanic es un conjunto de datos que se suele usar mucho, sobre todo en R, porque ya viene con el propio R, y es una base de datos donde nos dice, veis ahí que en el data preview de esos datos de Titanic pone P-class, que es la clase en la que el pasajero subió al Titanic, compró el billete, si ha sobrevivido o no, el sexo que tiene, la edad, bueno, una serie de campos que no nos interesan ahora especialmente, pero sí que podemos quedarnos, por ejemplo, por el campo en el que han embarcado, ¿vale? Por ejemplo, veis que puede ser Southampton, Cherbourg, bueno, hay una serie de puertos desde los que los tripulantes y los pasajeros del Titanic han embarcado, y después pues la clase en la que se han acomodado durante la travesía y si han sobrevivido o no. Bueno, pues esto es un conjunto de datos que está bastante bien para explicar un poquito cómo funciona Radiant. Veis que dentro del menú superior, en lo que es el apartado Data, en el que estoy ahora, está un poquito más blanco que los demás. Eso es porque estoy en este apartado. Este es el apartado Data, ¿vale? Si fuera al de diseño o al de Basics, se pondrían en ese color. Pero ahora estoy en el apartado Data. En el apartado Data tengo varias pestañas que me permiten, aquí donde pone Manage, veis la previsualización de los datos cargados. Aquí en View podría decir que quiero ver solo una serie de datos, por ejemplo, si han sobrevivido o no y el sexo al que pertenecen. Veis que ahí tenemos los datos de si han sobrevivido, sí, y si era una mujer o un hombre, ¿vale? Así lo tendríamos en toda la base de datos. Bien, vamos a reducir un poco el tamaño de esto para que lo podáis ver bien. Aquí podría cambiar, pues decir, enséñame ahora mejor la edad y pues yo qué sé, y el sexo, ¿vale? Para saber qué edad tenían y si eran hombres o mujeres. Eso lo podemos hacer en el campo View. También podemos hacer búsquedas, ¿vale? Pues buscar los de 45 años, por ejemplo, ¿vale? Y me enseñaría todos los que, el subconjunto de datos de 45 años. Bien, no tenemos mucho más que enseñar en esta pestaña de View. En la de Visualice sí que ya hay más cosas que enseñar, y es que aquí podemos hacer gráficos sobre esos datos que tenemos. Por ejemplo, le puedo decir, veis que aquí hay la variable X, le puedo decir, por ejemplo, a ver, sexo, quiero saber cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿vale? Pues he marcado sexo, le doy aquí al botón verde de Create Plot y automáticamente me monta un gráfico, ¿vale? Con la distribución de mujeres y hombres. Como veis, viajaban más hombres que mujeres en el Titanic, ¿vale? Por ejemplo, podíamos hacerlo también por edad. Vemos que casi todos están entre los 25 y los 30-35 años, ¿vale? Aunque hay gente más mayor y algún bebé, porque veis que aquí tenemos valores en torno a los 0, entonces eso quiere decir que también había algún bebé a bordo. Bien, podemos ver también desde dónde han embarcado. Veis que cada vez que cambio la variable X le doy al botón otra vez para que haga el update del gráfico, ¿vale? Veis que casi todos embarcaron desde Southampton, aunque desde Cherburgo y desde Queenstown también hay gente que ha embarcado, ¿vale? Es decir, estamos cogiendo un conjunto de datos y lo estamos visualizando sin manipularlo, solo estamos extrayendo la información que ya está dentro de ese conjunto de datos, ¿vale? También podríamos hacer tablas. El pivot son tablas donde yo puedo hacer cálculos, por ejemplo, de sexo por... Vamos a ver, que nos dé los valores. Podíamos hacerlo... Bueno, no, casi mejor lo hago luego para no liar ahora la cosa. Esto querría hacerlo mejor con los datos del Concello de Santiago, ¿vale?
Y podemos también pues explorar ciertas variables, ¿vale? Crear una tabla de edades, por ejemplo, número de observaciones 1043, la media 29,8, mínimo 0,16, o sea, estamos hablando de un recién nacido, máximo 80, y bueno, luego la desviación estándar. Podemos hacerlo pues con sexo, lo mismo, hacemos el update y tenemos el mismo número de observaciones, hay 1043 pasajeros, con sexo obviamente la media no tiene sentido porque lo estamos tratando aquí como un valor numérico, pero solo tenemos valor 1 y 2 que son hombres y mujeres, ¿vale? Bien, pues así es como trataríamos los datos desde el botón de data de Radiant. Podríamos hacer también estudios de probabilidades, diseños de experimentos, establecer modelos lineales de regresión o logísticos, un montón de opciones que son más de temas estadísticos que para tratar ahora aquí en esta visualización genérica de lo que puede ser Radiant, ¿vale? Hay una cosa muy interesante que sí que me gustaría mostraros aquí antes de pasar a los datos del Concello de Santiago, y es este botón, esta opción en el menú que pone Report, y el Report, si veis que pone aquí RMD, lo que hace es crear directamente el report de todo lo que estamos haciendo, ¿vale? De todos los datos que tenemos, lo está montando en R Markdown. Es decir, desde aquí podríamos guardar y luego modificar el informe o el artículo o lo que estemos escribiendo con este estudio de datos que estamos haciendo. ¿Vale? O sea que bueno, Radiant es creo que un entorno bastante asequible para trabajar. Vale, primer problema. Claro, parece que tienes que tener R para trabajar con Radiant, pero no es así. No es necesario tener R para trabajar con Radiant, porque Radiant es un entorno gráfico de R que se puede montar directamente en un servidor. Melissa, la asociación Melissa, lo que ha hecho es en su servidor de datos que se llama melissagal.shinyapps.io, ha montado un servidor Radiant, ¿vale? Esa es la URL, la que tenéis ahí, ahora la puedo poner más grande para que la veáis, ¿vale? Es melissagal.shinyapps.io/Radiant, y lo que tenéis aquí es un servidor Radiant que podéis utilizar en línea. Es decir, no necesitáis R, ¿vale? De hecho, R aún lo tenemos abierto por aquí, lo podríamos cerrar porque no necesitamos trabajar con R. Ahora estoy trabajando directamente en un navegador, podéis usarlo con cualquier sistema operativo que tenga un navegador y os permita conectaros a una URL, incluso desde un teléfono móvil. Y como veis, pues me cargó otra vez por defecto el conjunto de datos Diamonds, aunque podríamos cargar también Titanic, ¿vale? Y veríais que pues aquí vuelvo a tener el conjunto de datos Titanic, aquí nos explica sus variables y algunas notas sobre este conjunto de datos. Bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros hacer ahora? Bueno, pues vamos a ir a la web del Concello de Santiago de Compostela. Vamos al portal de datos que tienen, porque tienen un catálogo bastante interesante sobre datos en abierto, y vamos a coger concretamente unos datos que ahora os voy a contar cuáles son, y los vamos a visualizar, de una manera genérica, sin entrar en hacer grandes estudios, los vamos a visualizar en Radiant para que sepáis cómo se puede trabajar con Radiant. Bien. Vamos al catálogo de datos del Concello de Santiago de Compostela. La URL es datos.santiagodecompostela.gal, ¿vale? Y del conjunto este de datos que tenemos aquí, ¿vale? Yo me voy a parar en este que pone histórico de observaciones de calidad del aire. No sé creo que así se ve mejor. ¿Vale? Histórico de observaciones de calidad del aire. Vamos a ver qué es esto. Fijaos en la descripción. Es un conjunto de datos que contiene las observaciones generadas por la red de procesos medioambientales
de observación de la calidad del aire en la ciudad. Es decir, hay un proyecto que se llama Trafire que tiene lectores repartidos por toda la ciudad de Santiago y van leyendo la calidad de aire, o sea, van analizando el NO2, o sea, el dióxido de nitrógeno, el NO, el SO, todas las partículas que están en suspensión en el aire, incluso el ozono, y lo van almacenando en una base de datos. Yo lo que voy a hacer es coger de todos los datos que tienen aquí el histórico de observaciones de todo el año 2020. Si veis aquí en la derecha hay un botón de explorar y desde ahí podemos descargarnos los datos, ¿vale? Yo le voy a llamar a este conjunto de datos, por ejemplo, Open Data Day, los estoy descargando en CSV. Bien, y si ahora nos vamos aquí a la carpeta de descargas, que es donde lo he descargado, veis que tengo un CSV. Bueno, ahora lo voy a abrir ya directamente en LibreOffice, pero veis que tengo un CSV con una serie de datos, ¿vale? Que son, vamos a ampliarlo un poco, vamos a ver. Bien, pues son unos identificadores, ¿vale? Luego una fecha con una hora en la que se han recogido las muestras, y luego muestras de NO, ¿vale? De óxido de nitrógeno, si hay anomalía o no, de NO2, de CO, ¿vale? De óxido de monóxido de carbono y de ozono. Bien, esos son los datos que me estoy descargando y son datos de todo un año. Tengo 3.896 registros. Veis que el último, lo tenemos aquí, vamos a ampliar esto para que lo veáis, es de las 23:50 del 3 del 12 del 2020, ¿vale? Y el primero de todos es de las 8:24, sí, de las 8:24 del 13 del 2, perdón, tengo algunos que son del 2021. Ah, vale, cargué también los datos del 2020, perdón, son del 2020. Corrijo, los datos son del 2020, estos son cuando se volcaron en la web, ¿vale? Los datos son, este es del 4 del 12 del 2020, ¿vale? Bueno, pues todos estos datos que están en formato CSV, lo que voy a hacer ahora es cargarlos desde Radiant. Vuelvo al navegador, que es donde tengo cargado Radiant. Le digo que voy a cargar, fijaos aquí a la izquierda, hay un apartado que pone Load Data, vamos a ponerlo más grande para que se vea bien. Load Data, aquí le voy a decir que los voy a cargar en formato CSV. Bien, el separador son comas, bueno, esto no lo voy a cambiar porque los datos que he descargado son compatibles con esto, están separados por coma, ¿vale? Y los voy a buscar donde los tengo, que es aquí, en la carpeta de descargas, los abro, los está cargando, y aquí los tenemos ya cargados en Radiant. Bien, voy a ponerlo así todo un poco más pequeño para que veáis que está toda la base cargada. Bien, desde aquí podríamos hacer como antes, podríamos ver simplemente una serie de registros, ¿vale? Pues quiero ver por fecha, pues yo qué sé, el ozono. Vamos aquí y marcamos también el ozono. Bien. Entonces tengo los valores de ozono, ¿vale? Para todas las fechas que tengo registradas. También podría visualizar estos datos, por ejemplo, que me enseñe. Pues sí, como estábamos con ozono, vamos a ver los datos de ozono, que me enseñe los datos de ozono. Esta es la distribución, ¿vale? Es decir, las frecuencias de los valores. Fijaos, los valores van desde 0 hasta un poco más allá de 75 y parece que casi todos los valores están rondando el 40, entre el 40 y el 50. ¿Vale? Pero podríamos decir que en vez de eso nos enseñase los puntos, o sea, los valores, perdón, le tenemos que decir que nos los enseñe por fecha, no nos los puede enseñar todos juntos. Es el O3 y aquí le digo que me lo enseñe por fecha.
Bien, y aquí tendríais por fecha, ¿vale? Desde el 30 de noviembre hasta el 28 de diciembre, ¿vale? Los datos que me he descargado, por fecha y los valores que tienen. Quizá se vea mejor que por Scatter con un formato de línea. Y veréis que aquí, cercanos a finales de noviembre, principios de diciembre, parece que hay un valor un poco extraño, ¿vale? Que está por encima de 80. Ahí ya podríamos empezar a visualizar los datos pues con Radiant. Si además del ozono queremos ver, pues yo qué sé, el dióxido de nitrógeno, veréis que ahora nos monta dos gráficos. A ver si me deja montar los dos. Perdón, vamos a ver. Bueno, no me los carga. Vamos a hacer una cosa. Bien, vamos a ver, yo creo que ahora ya me puede hacer el update del plot. Bien, y como veis ahí están los dos gráficos mostrados. Así podríamos pues ver otras variables, ir añadiendo más variables y más a nuestro gráfico. Vamos a ver, ahora dio aquí un error. Creo que he cargado. Veamos. Bueno, voy a hacer una cosa que me va a resultar más sencilla, que es volver a cargar el conjunto de datos en Radiant. Y así repasamos cómo se cargan los datos. Venimos aquí a Load Data, CSV, le decimos dónde lo tenemos en el ordenador. Y ahora lo cargará. Ahí están los datos otra vez cargados. Ya sabemos que en Visualize podemos ver los gráficos. Vamos a decirle que queremos gráficos de línea. De línea estábamos viendo valores de ozono y valores, bueno, vamos a coger por ejemplo el monóxido de carbono y que nos lo enseñe por fecha. Bueno, está dando un error. Bien, vale, el error era simplemente que este campo CO, ¿vale? Que es el del monóxido de carbono, es un campo lógico, no es numérico, y no puedo hacer los gráficos de un valor numérico y un valor lógico en el mismo plot, ¿vale? Lo que sí puedo hacer son los valores de ozono y de dióxido de nitrógeno. Veis que están ahí, incluso puedo meter un tercer gráfico con el NO también, ¿vale? Y ahora sí que debiera funcionar, ¿veis? Ahora sí que están los tres. No puedo incluir el del monóxido de carbono porque al ser un valor lógico no puedo pintarlo al lado de los valores numéricos. ¿Veis que aquí hay una cosa muy interesante en los valores de NO2? ¿Vale? No sé si se ve bien, esta es la gráfica de NO2, pero veis que hay un pico de datos aquí muy importante alrededor del 27-28 de diciembre, ¿vale? Sería interesante si estuviésemos trabajando, haciendo un estudio con estos datos de calidad del aire, saber qué ha pasado en ese día, ¿vale? Revisar esos valores, porque, bueno, algo veis que está marcando ahí un outlier. Bueno, pues un poco deciros cómo era el entorno de Radiant, ¿vale? Tenemos eso, pues el entorno para visualizar los datos y poder pues crear incluso nuevas variables, podemos diseñar, bueno, dentro del Manage no os lo conté antes, pero hay más opciones aquí, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, transformar. Lo que podéis hacer, por ejemplo, vamos a coger los valores de antes del NO2 numérico, para que veáis que aquí me da los sumarios, me dice la media, la mediana, el valor mínimo. Fijaos que hay un valor máximo de 346, ¿vale?
es un poco raro porque veis que tanto la media como la mediana son valores que rozan el 6 y tener un valor ahí de 300 no parece muy razonable, ¿vale? Sí que podríais verlo, bien. Incluso podéis combinar varios conjuntos de datos para trabajar con un conjunto de datos nuevo, ¿vale? No creo que sea ahora idóneo hacer este tipo de cosas porque ya son como un pelín más avanzadas de cara a lo que es el análisis de datos en sí mismo, pero bueno, quedaos con la historia de que vuestros datos, si son libres, incluso ya veis que no tienen por qué ser vuestros, podéis descargarlos de donde los necesitéis y luego podéis usarlo con entornos gráficos de análisis de datos como son Radiant, que no necesitan nada más que un navegador y una conexión a internet para poder trabajar, ¿vale? Yo creo que, sin liarme mucho más, ese era el objetivo de la charla, es decir, presentaros, como bien pone ahí, Radiant como un entorno gráfico para poder analizar datos, que Melissa, la asociación Melissa, tiene a vuestra disposición un servidor montado con Radiant en la URL que os comenté antes, melissagal, perdón, os la voy a poner aquí, melissagal.shinyapps.io/radiant, ¿vale? Que es donde tiene el servidor de datos. Y que bueno, que el Ayuntamiento de Santiago, el Concello de Santiago, tiene una página web que es la de datos abiertos, donde podéis extraer un montón de información, sobre todo si tenéis algún interés concreto en la ciudad, para poder descargar y visualizar datos. La Xunta de Galicia también tiene una web de Open Data, o sea, de datos abiertos, de donde podéis descargar un montón de datos para analizarlos. Pero bueno, yo también creo que lo interesante es que podáis coger vuestros propios datos y analizarlos, pues eso, con entornos tan sencillos de utilizar como son Radiant. Y creo que con esto nada más. Muchísimas gracias por estar ahí. Disculpad los pequeños errores que hayan podido surgir en una retransmisión como esta, y de nuevo las gracias a Melissa y a Jorge Lama pues por haber sido capaces de organizar todo esto en la distancia.